Hermanos, bendiciones. Bueno, estamos continuando con esta serie acerca de los milagros de Jesucristo. Hermanos, quisiera que por favor abran la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 14 al 17. Este me parece que es la parte 3 acerca de los milagros de Jesucristo. Vamos a leer la palabra de Dios que dice ahí así. Capítulo 8 de Mateo y del versículo 14 en adelante hasta el 17. Dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios, sanó a todos los enfermos. Versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Que el Señor bendiga su palabra. Amados hermanos, yo quisiera en primer lugar recalcar, enfatizar, porque yo creo firmemente que Dios sigue haciendo milagros. Lo hizo hace 2000 años, lo hizo en los tiempos de Moisés, lo hizo en los tiempos del Nuevo Testamento, y aún el Señor sigue haciendo milagros. Dios es capaz de hacer milagros. Dios tiene el poder de hacer milagros. ¿Sí? Entonces, ¿qué concepto nosotros pudiéramos dar de lo que es milagro? Porque estamos viendo los milagros de Jesucristo. Estamos viendo sucesos, aspectos, señales que el Señor Jesucristo hizo ahí en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Qué concepto daríamos nosotros de lo que es un milagro? Podríamos decir que un milagro es un suceso trascendental, un acontecimiento especial que maravilla y que asombra y que no puede explicarse si no es a partir de principios naturales. Es decir, que un milagro es, por lo tanto, un hecho atribuido a Dios. Es decir, un milagro es una señal, una manifestación de Dios que no se puede explicar por medio de principios naturales o de forma natural. Es algo sobrenatural. ¿Sí? Les digo esto, amados hermanos, porque hay muchos errores que caracterizan hoy al movimiento carismático y a los movimientos pentecostales modernos, liberales. Pero uno de los más graves errores que estos movimientos tienen es el mal entendido con respecto al ministerio de sanidad de Jesucristo. Ellos entienden equivocadamente muchos de textos que tenemos especialmente en el Nuevo Testamento que hacen alusión a que los seguidores de Jesús pueden hacer cosas como el Señor Jesucristo las hacía. Y no es nomás de irnos, por ejemplo, a la iglesia temprana, ahí en Hechos capítulo 2, del versículo 1 al 13, donde vemos cómo el Señor se manifiesta con la presencia del Espíritu Santo y derrama su Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego, dice, y todos los que estaban ahí comenzaron a hablar en lenguas. Y el original que dice ahí lenguas es idiomas. Idiomas con una gramática, con una fonética, con una semántica, como el español, como el inglés. En ese tiempo hablaron idiomas de ese tiempo, de esas regiones, idiomas que eran perfectamente legibles y entendibles. No es como por ejemplo hoy se ve en muchas iglesias que empiezan a tararear cosas, a tartamudear cosas que realmente no tiene nada que ver con un idioma, y eso le atribuyen ser un milagro de Dios, el hecho de ser o poder hablar en lenguas. Más allácito ahí en Hechos también capítulo 3,
del versículo 1 al 6, vemos que, por ejemplo, el apóstol Juan con Pedro estaban predicando la palabra de Dios y ellos le sanaron a un cojo y el cojo pudo caminar nuevamente. Ahí en Marcos capítulo 16, del versículo 17 al 19 también, vemos específicamente cómo el Señor Jesucristo les da autoridad a sus discípulos para que ellos hagan señales, milagros, prodigios, ¿sí? Y podemos seguir tomando muchos ejemplos, especialmente de los 4 evangelios y de la iglesia temprana ahí en los primeros capítulos de Hechos. Podemos tomar muchos ejemplos de esos. Pero, entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Que ellos ven estas porciones de la iglesia temprana y piensan que esto es normativo para toda la historia de la iglesia. Entonces, según la enseñanza de estos movimientos, ellos dicen que obviamente si Jesús pudo, nosotros también podemos, y que Él vino obviamente para que todos los que tienen suficiente fe estén bien, tengan sanidad, tengan dinero, tengan bienes terrenales, sean prósperos y que cada una de sus áreas de la vida en las cuales ellos viven, pues estén sumamente bien, tengan prosperidad, no se enfermen, todo les vaya 10 sobre 10. Amados hermanos, esto no es bíblico, no es cierto y es un gravísimo error. Y no solamente que ellos malentienden lo que Jesús hizo en términos de señales, milagros y prodigios, sino que también malentienden el propósito de por qué Jesús sanó e hizo milagros. Hay una razón específica de por qué el Señor Jesucristo sanó a tanta gente. Hay una razón específica de por qué en el ministerio de Jesús hubo tantas señales, tantos prodigios, de por qué Él echó fuera a muchísimos demonios de muchísima gente. Es decir, donde Jesús iba, la enfermedad se terminaba, desaparecía en esa región. Es decir, cada milagro que hizo Jesucristo lo hizo para testificar algo más que el milagro en sí mismo. Todo lo que Jesús hizo, entendemos, obviamente fue en obediencia al Padre y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la razón específica de por qué el Señor Jesucristo sanó a tanta gente y liberó a tanta gente de muchos demonios e hizo muchísimas señales y muchos milagros? Porque tanto sus obras como sus palabras testifican de quién Él es, quién es Jesucristo. Es decir, que por medio del ministerio de sanidad del Señor Jesucristo tenemos un testimonio trinitario, divino, de Dios. Es decir, que por medio de ello nosotros podemos conocer más quién es Dios Padre, quién es Dios Hijo y quién es Dios Espíritu Santo. Sus obras, sus milagros muestran quién Él es, nos muestran su naturaleza santa y su propósito santo. Es decir, que al ver sus obras y sus palabras podemos reconocer quién Él es y por qué vino al mundo. De hecho, podemos decir que Él vino al mundo por primera vez como Redentor. Es decir, que cuando Él vino hace más de 2000 años, Él vino a perdonar nuestros pecados, a salvarnos. Y por medio de esto nosotros podemos llegar a tener la certeza de la salvación, gracias a la obra del Espíritu Santo. Y por medio de la fe en Él, ser libres de la condenación eterna, es decir, ser salvos. Pero también hemos de decir que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Y según lo que estamos viendo en el aspecto geopolítico de las guerras, de los rumores de guerra que hay, de hecho, hoy en la madrugada, los que se levantan temprano
van a poder ver, si el cielo lo permite, una luna de sangre. Cuando la Biblia habla de este evento cósmico, siempre son señales que Dios da del fin del mundo. Entonces, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, que va a ser ya muy pronto, y ojalá sea ya, ¿sí? Él va a venir ya no como redentor, sino Él va a venir como juez, a juzgar a quienes han rechazado su nombre. Por eso ahí en Lucas capítulo 19 y versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan capítulo 3 y versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Está hablando de su primera venida. Ahí también vemos, por ejemplo, en primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 15, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Está hablando Pablo en primera persona. Así que su misión, hablando del Señor Jesucristo, está siendo testificada porque Él hace todos estos milagros, estas obras y su palabra. Pero también, no solamente eso, sino que también a través de su palabra y de sus milagros, sus señales, vemos su identidad. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el que se ha prometido ahí en el Antiguo Testamento. Él es el Rey prometido para Israel, y no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Es decir, que tanto sus milagros, sus señales son testimonios de quién Él es y de qué es lo que Él vino a hacer a este mundo. Señales que están acorde a las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras que muchas de ellas se escribieron mucho antes de que nazca el Señor Jesucristo. Y un ejemplo de ello tenemos desde Génesis capítulo 3, tenemos básicamente a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento, tenemos las señales, las profecías que nos hablan del Señor Jesucristo, de lo que Él vino a hacer acá. Esto es hermoso entender porque no solamente nos habla de la identidad del Señor Jesucristo, sino también de la fidelidad que hay en la palabra de Dios. Es decir, que en la palabra de Dios nosotros podemos confiar plenamente. Podemos confiar en lo que Dios ha establecido en su palabra. No hay a dónde nosotros podamos desconfiar. Lo que dice la palabra de Dios, eso se cumple. Ahí en Juan capítulo 3 y versículo 2, del 1 al 2 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, se le puede identificar a Jesucristo por quien Él es. Juan capítulo 2 y versículo 11 también dice, este es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Es decir, que por medio de las señales su gloria es manifestada y eso obviamente nos lleva a una verdadera fe. Hechos capítulo 2 y versículo 22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Mateo capítulo 27 y versículo 54 habla del centurión, lo está viendo en la cruz y él reconoce que el que estaba colgado en la cruz es Dios mismo. Es decir, lo que estábamos hablando hace un momentito, ¿no? Estos movimientos carismáticos y pentecostales, liberales o neopentecostales también,
entienden mal esto y el propósito que hay detrás de todos los milagros que el Señor Jesucristo hizo. Y obviamente, volviendo al libro de Mateo que estamos leyendo acá, Mateo justamente nos presenta estos 3 milagros donde específicamente se enseña esta verdad. Así que esto, amados hermanos, a manera de introducción, vamos a ver 4 aspectos de la identidad y de la misión de Jesucristo. 4 aspectos de la identidad o del propósito de nuestro Señor Jesucristo, por medio de este milagro que el Señor Jesucristo hace a la suegra de Pedro. Veamos el versículo 14 como primer punto. Dice así, versículo 14: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en la cama con fiebre. Entonces vemos aquí a Jesucristo como siervo. Versículo 14, Mateo 8. Sí, vemos a Jesucristo como siervo, como primer punto. Ahora, entendemos este acontecimiento, que esto pasa después de que Jesús sana al leproso y al siervo del centurión, si lo recordamos. Sin embargo, si ponemos también paralelamente a esto el relato de Lucas, capítulo 4, vemos que este suceso de la suegra de Pedro pasa justamente cuando él sale de la sinagoga, ¿sí? Él sanó a estos 2 hombres, ¿sí? Luego se va a la sinagoga y luego se va a la casa de Pedro. Ese es el relato que nos da Lucas, ¿ya? El Señor Jesús, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Él estaba obrando milagros tras milagros. Él estaba predicando la palabra. Recordemos que 4 capítulos antes, desde el capítulo 5 de Mateo, Él empieza a predicar el Sermón del Monte, ¿sí? De ahí más o menos pasan 2 semanas, Él termina el Sermón del Monte, baja y según el relato de Mateo, vemos que el Señor Jesucristo apenas baja, sigue predicando y sigue obrando milagro tras milagro. Ahora, debemos entender esto, que yo creo, cuán cansado debió haber estado nuestro Señor Jesucristo. Obviamente vemos aquí la humanidad de Jesús es real, así que Él obviamente es necesario que Él se alimente bien y que Él tenga un buen descanso. Pero según los relatos, ¿qué es lo que vemos aquí? Que en su ministerio terrenal no hay descanso. Él sigue dando palabras, sigue obrando milagros. No hay descanso, no hay lugar donde Él pueda esconderse un ratito y descansar. No lo hay. Por esta razón, Él muchas veces tenía que levantarse muy temprano a orar para tener un momento de comunión con el Padre. O muchas veces Él pasaba orando toda la noche para justamente tener un momento de oración y de comunión con el Padre. E inmediatamente después el Señor Jesucristo seguía dando palabra y obrando señales. Ahora, hay un dato importante aquí, porque Mateo quiere que entendamos lo que estamos viendo. Por eso, Mateo, si vemos el versículo 17, dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando él dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo cita Isaías capítulo 53 y versículo 4. Entendemos entonces que Mateo tenía un gran conocimiento de lo que es el Antiguo Testamento, de las profecías acerca de Jesucristo. Es decir, Mateo usa este versículo en un contexto que no contradice la palabra de Dios. Pero, ¿qué vemos en Isaías 53? Si usted en su casa lee Isaías 53, usted va a entender que habla de Jesucristo como el siervo de Jehová. Es decir, que Jesús ha venido a hacer la voluntad de Jehová y lo hace Él obedientemente. Es decir, Él es el siervo que obedece a Dios. Él es un siervo sufriente, según Isaías 53, versículos 10 y 11. Dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá al linaje,
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué es lo que vemos acá? Jesucristo está sirviendo a Jehová. ¿Para qué? Jesucristo sufre para salvar, según lo que dice ahí el texto. Es un siervo que salva, pero también es un siervo que es soberano. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Es el siervo prometido, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Por eso es que, por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo capítulo 20, ahí versículos del 25 al 28, hay una historia muy linda porque se acerca la mamá de los hijos de Zebedeo. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? No, leerán. Entonces va la señora y le dice al Señor Jesucristo, le dice: oye Señor, por favor, si fueras tan amable, cuando estés en tu reino, ten la amabilidad de ponerle a mis hijos, el uno a tu diestra y el otro a la izquierda, para que ellos así te sirvan. Y el Señor Jesucristo, es interesante la respuesta que el Señor Jesucristo le da, le dice: oye, aquí para estar en el reino de los cielos no se trata de posiciones, se trata de servicio. Y el Señor Jesucristo le dice ahí en el versículo 28, le dice: mira, podemos leer desde el 27, dice: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estar en el reino de los cielos, como decía mi hermano al leer el Salmo, hoy aquí, no se trata de posición. Para estar en el reino de los cielos se trata de servicio, de servirle al Señor. Y eso justamente es lo que el Señor nos está hablando acá. Él es el siervo sufriente y Él es el siervo que salva, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo vemos a este siervo que viene obrando milagros, llega a la casa de Pedro, quiere descansar un momentito y aún así sigue sirviendo. Él está cansado. Viene predicando la palabra por muchos días, obrando milagros. Él está cansado, él quiere descansar, entra a la casa de Pedro. Lucas nos dice que entró con sus 12 discípulos, lo entendemos ahí. Él quiere descansar e inmediatamente está la suegra de Pedro enferma. ¿Qué vemos ahí? Él no es egoísta. Él vino a salvar a los pecadores. Él no dijo: oye, estoy cansado. Él no dijo nada de eso. Déjame descansar y tal vez, qué sé yo, mañana le sano. No, él inmediatamente vemos que no hay egoísmo en él. Esto, amados hermanos, nos recuerda mucho que como creyentes estamos siendo formados a la imagen de Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo trabaja en nosotros para formar el carácter de Jesucristo en nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros estamos llamados a servir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que nosotros estamos llamados a no desmayar. Eso es madurez cristiana. Que a pesar de lo cansados que estemos, a pesar de que de pronto puede haber problemas, situaciones que de hecho las hay en nuestra vida, el Señor nos llama a servir, pero no a dejar de servir. Eso sucede cuando se entiende mal el ministerio para el cual el Señor nos ha llamado. Estamos llamados a servir. Estamos llamados a obedecer, a no desmayar, a ir esa milla extra por la familia, por un ser querido, por el ministerio por el cual Dios te ha llamado. Amados hermanos, entendamos que debemos de asociar el servicio con entregarnos a nosotros mismos.
Si usted no entiende eso, usted va a frustrarse en su ministerio para el cual Dios le ha llamado. Sabe que el ministerio, el servirle a Dios, está diseñado para gastarnos a nosotros mismos. No para ver nuestra conveniencia, no para ver lo que me conviene o lo que no me conviene, no para ver cuando yo puedo o cuando no puedo, no. Vemos la actitud del Señor Jesucristo. Él inmediatamente la sana, Él empieza a servir a esta mujer. ¿Está cansado el Señor Jesucristo? Claro. ¿Está agotado? Claro. Probablemente estuvo con mucha hambre, pero aún así el Señor Jesucristo siguió sirviendo. Él anhela, Él ama salvar al pecador. Y eso nos habla mucho de cómo debe de ser nuestro carácter como creyentes en cuanto al servicio. ¿Estamos dispuestos a gastarnos a nosotros mismos, a darnos a nosotros mismos por servir, por el bienestar de muchas almas? ¿Estamos dispuestos a hacerlos? Como un dato ahí, si usted está anotando a pie de página, entendemos obviamente, si habla de la suegra de Pedro, entendemos que Pedro estaba casado y que la suegra vivía en casa, y que por el hecho de ser suegra obviamente debió haber sido una mujer mayor. Y ella está enferma, en cama, como nos dice ahí el versículo 14 de Mateo. Lucas nos habla de que ella está con una fiebre muy alta. Obviamente estos son síntomas en ese tiempo muy peligrosos, en esa época, peligrosos tanto como podemos estar hablando de una muerte segura. ¿Qué entendemos de esto? Que esto nos recuerda que aún las personas que estaban más cercanas a Jesús no se les evitó el tener problemas de esta vida. Escuche, todos necesitamos de la ayuda del siervo de Jehová, todos. Y lo bueno en esto es que el siervo de Jehová, que es Jesucristo, Él está dispuesto y es capaz de ayudarnos. Esto nos lleva al segundo punto. Veamos el versículo 15. ¿Qué dice ahí? Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Una vez más vemos acá la autoridad del Señor Jesucristo, no solo en cuanto a su predicación, sino también en cuanto a sus obras. Es decir, esto es la sanidad de esta mujer. Si ponemos en conjunto, en paralelo, tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, en Mateo dice que el Señor Jesucristo le tocó. En Lucas, si usted lee capítulo 4 y versículo 39, usted va a entender que Lucas nos da más información de esto, y dice que Lucas, dice el Evangelio, que Jesucristo le habló. Esto es lo bonito, entendemos que hay una palabra. Sí, que hay una palabra, Dios le habló, el Señor Jesucristo le habla, pero también le tocó. Es decir, hay un contacto y un mandato verbal. Y ella es inmediatamente sana y completamente sana de esa enfermedad, de esa dolencia. Cuando estamos, yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo, cuando estamos enfermos y tenemos una gripe, por ejemplo, y nos tomamos alguna pastilla o nos hacemos alguna limonada, algo así para curarnos de esa gripe, ¿verdad? Y nos tomamos. Y a pesar de que ya nos pasa la gripe, aún así seguimos teniendo, ¿sí?, los síntomas de esa enfermedad, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta de eso? ¿Se ha dado cuenta de que, por ejemplo, cuando una persona es operada del corazón o de algún accidente, a pesar de que ha sido operada, ¿sí?, aún así esa persona va a seguir teniendo los efectos de esa enfermedad o de esa dolencia muchas veces por toda su vida? ¿Le ha pasado eso? ¿Ha visto? ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Les digo esto, ¿por qué? Porque los milagros de Jesús son completamente diferentes a los que hoy vemos en la actualidad por estos movimientos que yo les acabé de decir, por estos lobos espirituales, por estos
traficantes de la fe que dicen que tienen poder para sanar y hacen ministerios de sanidades, campañas de sanidades. Es increíble de lo que supuestamente estos hombres pueden hacer. Es un efecto psicosomático, es un efecto placebo en las personas, porque obviamente no podemos saber ni comprobar cómo hicieron esas personas ese milagro. Y ahí está, muchísima gente con necesidades, siendo engañados por estos tipos de gente. Y obviamente estas supuestas sanidades involucran que tienes que seguir creyendo, tienes que seguir teniendo fe, o de no la sanidad se te va. Estas sanidades involucran dinero, estas sanidades involucran pactos, estas sanidades involucran promesas, etc. Y vemos muchas veces que la persona que estaba en la silla de ruedas ahí se levanta y necesita ayuda para caminar, y hay dos personas a un lado sosteniéndola, y eso dicen que eso es milagro. Dicen que eso supuestamente es sanidad. A veces incluso son bien astutos estos lobos y contratan a gente sana y les ponen ahí en las sillas de ruedas. Eso es un efecto psicológico para engañar a la gente. Cuando vemos los evangelios, usted por favor fíjese con atención las señales, los prodigios, los milagros del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sana a un paralítico y lo sana completamente. Él no les dice a los discípulos, oh bueno, por si acaso cómprenle 2 muletas. Él no dice eso. Cuando el Señor Jesucristo le sana a un ciego, le sana completamente. Él no está diciendo, oye, por favor, que le acompañen 2 o que le den ahí un bastoncito por si acaso se le nubla la vista. O denle unos lentes de aumento. Él no está diciendo eso. El Señor Jesucristo lo sana completamente. Esas son las sanidades del Señor Jesucristo. Él lo sana completamente. Están hablando de estas denominaciones, de estos movimientos carismáticos, de estos lobos, y pobre gente está siguiendo a hombres que les llevarán básicamente al infierno. Cuando Jesús sanaba era algo real. El Señor Jesucristo no está limitado a un tiempo, a una enfermedad, a una circunstancia, a un lugar. No, el Señor Jesucristo lo sana completamente. Es decir, Jesucristo, si quería, lo hacía, ya está. Él decía la palabra y está hecho. Eso es lo que pasa con el leproso. Si quieres, el Señor dijo, claro que quiero, sé limpio, e inmediatamente estuvo limpio de la lepra. No hubo efectos secundarios en él, no hubo efectos de su enfermedad después, no, él estuvo completamente sano. Jesús tiene la autoridad para sanar y lo hace completamente. Él es soberano sobre cualquier enfermedad. Y gloria a Dios por eso y aleluya por eso. Esto nos lleva al tercer punto, versículo 16. Es decir, no solamente le vemos a Jesucristo como el siervo, sino también como el soberano, sino como tercer punto vemos al Señor Jesucristo ahí en el versículo 16 como el Salvador. Dice, leamos el 17 también, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si nos preguntamos a qué apuntan todas estas sanidades, estos milagros, el versículo 16 y el versículo 17 nos ayudan a explicar esto, nos dan la respuesta a esto. Es decir, que Jesús no solamente tiene autoridad sobre la enfermedad, sino también Jesucristo tiene autoridad sobre las tinieblas. Versículo 16 dice que le trajeron muchos endemoniados.
Y el Señor con su palabra los libertó, los liberó. No solamente las enfermedades se tienen que ir, sino también las tinieblas se tienen que ir. ¿Qué nos muestra esto? ¿Sí? Hablando acerca de estos demonios, entendemos que los demonios son ángeles caídos, ángeles desobedientes, malos, que han sido corrompidos por Satanás y que atormentan hasta el día de hoy a seres humanos. Y Jesús, vemos ahí que le liberta a este hombre y liberta a las personas de demonios con su palabra. Ahí en Lucas capítulo 4, si vamos al Evangelio de Lucas capítulo 4, es justamente lo que estábamos hablando nosotros ahí. Esto sucede en la sinagoga, ¿ok? Antes de ir a la casa de la suegra de Pedro. Lucas capítulo 4, del 33, podemos leer en adelante hasta el 37. Y dice así: estaba en la sinagoga. Bueno, leamos desde el 31 para que tengamos un contexto general. Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, es decir, de su palabra, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Miren, no exclamó la persona, el que exclamó, el que tiene un diálogo con Jesucristo es ese espíritu inmundo, ¿ok? Y exclamó a gran voz diciendo: déjame, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco que tú eres el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole a esa persona en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados, hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Increíble el poder del Señor Jesucristo. ¿A qué nos apunta esto, amados hermanos? Esta liberación. Que la liberación que vemos aquí es más grande que la que tenemos en el Señor. Es decir, esta liberación que vemos aquí es un ejemplo, nada más. Es como por decir una muestra de lo que el Señor verdaderamente hace con nosotros. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 8 y versículo 36. Dice que nosotros, dice ahí: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es decir, que esa liberación o esos ejemplos de liberaciones apuntan a una liberación más grande, eterna. Si creemos en Jesucristo, seremos verdaderamente libres, no solamente en este mundo, sino también en la eternidad. Es decir, lo que Jesús está haciendo al sanar enfermedades, al hacer liberaciones, a echar fuera demonios, es mostrarnos la verdad acerca de su identidad, de quién Él es y de lo que Él está haciendo. Es decir, se muestra, se revela su verdad. Él ha venido a salvar al mundo de nuestros pecados. Aquí podemos hacernos dos preguntas nada más, llegados a este punto. ¿Por qué hay seres humanos que estamos tratando con las enfermedades hoy día? ¿Por qué? Enfermedades de cualquier índole. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, desde Génesis 3. Desde que el hombre cayó en pecado, todos nos envejecemos, nos enfermamos y morimos. Desde que Adán cayó, todo esto se arruinó. Por esa razón hay enfermedad y hay muerte. ¿Y por qué los seres humanos nacemos en tinieblas? ¿Por qué? Por la caída de Adán. Desde la caída de Adán nacemos espiritualmente muertos, esclavos al pecado.
y en necesidad de salvación. Y esto, déjeme decirle, es para cada ser humano. No importa su procedencia, no importa su nacionalidad, su raza o donde sea. Esto tiene cada ser humano. Y aquí vemos al Señor Jesucristo, quien es suficiente para sanar toda enfermedad, toda dolencia y para liberar a toda persona atormentada por tinieblas. Él tiene el poder y la autoridad, tiene la capacidad, Él tiene el poder, Él es Dios mismo, Él es Dios. Él es el que tiene el poder para librarnos de la culpabilidad del pecado, reconciliarnos con el Padre, salvarnos de una eternidad sin Dios, es decir, darnos la vida eterna. Y obviamente cuando se cumple esta verdad, que yo espero sea muy pronto, y el Señor nos vista con un cuerpo glorificado y estemos en la presencia de Dios, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber dolencias, no va a haber demonios que ataquen, que atormenten tu vida. Y oremos para que eso sea muy pronto. Seremos verdaderamente libres. A eso se refiere Juan capítulo 8 y versículo 36. Veamos el versículo 17 como último punto. De vuelta ahí en Mateo. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces vemos ahí a Jesucristo como sustituto. Jesús nos salva. ¿Cómo nos salva Jesucristo? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Cuál es la manera o cómo es que el Señor Jesucristo nos salva? Y la respuesta es muy sencilla. El Señor Jesucristo nos salva siendo nuestro sustituto. Él fue a la cruz por usted y por mí. Esa es la manera en que como Él nos salva. Isaías capítulo 53 y versículo 4 dice eso. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mateo nos da aquí, o lo que nos está dando, es una correcta aplicación de este texto de Isaías con referencia a Jesucristo. Es decir, Mateo hace una exégesis correcta del texto ahí en Isaías con respecto a lo que es Jesucristo. Es decir, Jesucristo es el siervo sufriente, es decir, en términos de llevar nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestras aflicciones. O sea, Mateo sabe que el mejor milagro que nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida justamente es la salvación por medio de Jesucristo. Ese es el mayor milagro. Ahí en el capítulo 9 de Mateo, así como un paréntesis pequeño nada más, del versículo 1 al 8, usted puede leerlo en casa. Está un hombre paralítico ahí, y están los escribas, los fariseos, todos esperando que el Señor Jesucristo cometa un error. Y le traen a un paralítico y el Señor Jesucristo le perdona los pecados. Porque se supone que debería de sanarlo, pero sin embargo lo primero que hace es perdonarle los pecados. ¿Cuál es el énfasis en esta historia que probablemente la veamos dentro de 2 semanas? ¿Cuál es el énfasis aquí? Que el Señor Jesucristo tiene el poder no solamente para sanar, sino para perdonar los pecados. Cuando Él le perdona, luego después Él le sana. Por eso les dice a la gente que le criticaba ahí, oye, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Y el Señor Jesucristo les dice, no, perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque en base a ese perdón, usted y yo podemos tener vida eterna. ¿Se ha dado cuenta usted, si lee los evangelios, y le pido que lea, por favor, los evangelios y el libro de los Hechos especialmente? Mire,
todos, absolutamente todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo, sin excepción, todos los que tenemos en la Biblia y los miles y de miles de milagros que Jesucristo debió haber hecho en su ministerio, todos los milagros, absolutamente todos los milagros que el Señor hizo sin excepción, fueron temporales y terrenales. Incluso a los que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Por qué? Porque incluso esa gente volvió a morir. Hay un único milagro que es eterno, y esa es la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esto ya pasé. Tengo mis apuntes. Oh, no puedo. No soy John MacArthur. Y gloria a Dios por eso, hermano. Jesús salva. Y nos salva de la ira de Dios. Y nos liberta de nuestros pecados. Y Él lo hizo como un sustituto. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados. Sin embargo, Él ocupó nuestro lugar. Y hoy, por la fe en el Hijo de Dios, nosotros recibimos la salvación como un don de Dios. Tú dices que Jesús te ha tocado, tú dices que yo creo en el Evangelio, tú dices que confías en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Entonces, sírvele, no critiques, sírvele, ayuda, no argumentes, sírvele. Si tú dices que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, sírvele. Y gózate en el servicio. Gózate en servirle. ¿Amas a Jesús? Sírvele. Solo el hecho de entender y reconocer que por Jesucristo mis pecados han sido perdonados, solamente por eso, eso hace que yo le sirva. Con amor, con devoción, desgastándote a ti mismo. Para eso hemos sido llamados. Si hacemos un poquito de memoria, tanto el siervo del centurión como la suegra de Pedro necesitaron de alguien quien interceda por ellos. ¿Se ha dado cuenta al leerlo? Ellos, por su condición, tanto el siervo del centurión como la suegra de Pedro, no podían acercarse a Jesús. No podían hacerlo. El centurión y Pedro llevaron a Jesús a estas personas y fueron sanadas y fueron salvas. Escuche esto, amado hermano. Nadie viene a Cristo sin que alguien primeramente le haya predicado el Evangelio. Nadie viene a Cristo sin que antes, previamente, haya orado por su salvación. Nadie. ¿Qué es lo que estos movimientos carismáticos malentienden? Justamente esto que estamos hablando. El propósito por el cual el Señor Jesucristo hizo estas señales, estos milagros. Es decir, Él no vino, amados hermanos, entiendan bien, el Señor Jesucristo no vino a hacernos ricos ni sanos. No, entienda eso. El Señor Jesucristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, las señales, los prodigios, los milagros, liberaciones, hablan de su identidad y de su propósito. Él es Dios. Entonces, cuando vemos todo esto, debemos de pensar
en el milagro más grande, en cómo Jesús nos salvó de nuestros pecados. La palabra de Dios dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 5, léalo. Estamos muertos en delitos y pecados. Así estábamos antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Un muerto no hace nada, un muerto es fétido. Un muerto está en estado de putrefacción. No puede hacer, no puede ver, no puede sentir. Ese es un muerto. Pero Romanos capítulo 5 y versículo 6 dice que en Él tenemos vida eterna, somos salvos nuevamente. Jesús vino y entró en su historia, en mi historia. Él entró en su casa, en su vida, en su familia, en sus hijos. Y Él nos tocó y nos habló por medio de su evangelio. Y por medio de ese evangelio y por medio de ese tocarnos, el Señor nos sanó, nos restauró y ha traído libertad. Y sabe lo hermoso de esta historia, es que apenas esta mujer fue sanada y salvada por el Señor Jesucristo, ella le empezó a servir. Lucas dice que les servía. Eso quiere decir que Jesucristo entró con sus 12 discípulos a la casa de Pedro. La casa estaba llena y no solamente le sirvió a Jesucristo, sirvió a todos en casa. Eso nos hace meditar mucho. Hermano, ¿eres verdaderamente salvo? ¿Amas a Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? Sírvele. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, en tu palabra, por medio de estos milagros, Señor, que tú viniste como un siervo, que tú viniste a servirnos, que tú eres soberano, que tú nos salvas y que tú eres ese sustituto perfecto en nuestras vidas. Gracias, amado Padre, por ello. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, en nuestro corazón, que es bueno servirte, que es bueno darnos a nosotros mismos por servirte. Señor, pero también oramos por aquellas personas que aún no te conocen, que están como la suegra de Pedro, que están como ese leproso, que están como ese siervo del centurión. Padre, oramos por su salvación. Tal vez tú tienes amigos, familiares, gente querida que aún no conoce a Cristo, que no entiende estas verdades. Señor, oramos para que tú, por medio del evangelio, Señor, puedas tocar sus corazones y ellos puedan venir a la verdad que es en Jesucristo y puedan servirte a ti como tu Señor y como su Salvador. Oramos por ellos. Oramos, Señor, para que hoy, Señor, tú establezcas esta verdad eterna en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy, Señor, nos arrepentimos de todo pecado, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite para servirte y no poner excusas, no poner argumentos, sino más bien servirte con diligencia, con amor, sabiendo que todo lo que hacemos es como para ti y no como para el hombre. Gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.